Hola a todos, bienvenidos a otro en vivo. Esta vez vamos a estar con mi tocaya. Es muy bonito encontrarse con alguien que se llama igual que tú, y más con este tema. Vamos a saludarle y enviarle la invitación para que se conecte. En vivo es muy interesante, vamos a hablar sobre el arte de reinventarse. Esto es algo que no siempre se habla y es un tema bien importante, no importa en qué etapa estemos. Es importante también el que sepamos cómo se puede uno reinventarse, porque es muy fácil el decir, me reinvento, me vuelvo a hacer, por así decirlo, pero ¿cómo realmente hacer esto? Y qué más hablar con alguien que ya lo ha hecho, que ha experimentado esto y que está tan dispuesta como lo es Marley a comentarnos todo este proceso. Entonces, solamente vamos a esperar a que se conecte y por lo menos aquí en Canadá, que ya está empezando el calor, no sé en dónde nos estén viendo cada uno de ustedes, pero es importante también, como hace poco puse en un reel, el que pensemos cómo poder cada uno de nosotros el poder pasar este calorcito y ver la parte positiva del... Hola, Marley. Hola, ¿qué tal, tocaya? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, muy bien. Hoy bendecida y agradecida porque no está haciendo tanto calor. Ay, sí. De eso especialmente estaba yo hablando de que ya estamos bueno, en algunos lugares, porque yo sé que en otros lugares está en lo contrario, de que están empezando el invierno, pero, ay, sí, qué calor más terrible el que ha habido, pero eso da mucha pauta, fíjate, Marley, a lo que es como que te indica como que parar un poco y respirar y poder como que revaluar todo. Y como yo siempre digo, el verano es el verano, depende cómo uno lo mire, ahí depende de cada uno cómo está. Pero ya entrando en materia, Marley, preséntate por favor, porque yo solo digo mi tocaya, ahí está, pero preséntate si eres tan amable. Bueno, yo soy Marley, soy venezolana viviendo hace más de 10 años en España. De formación soy científica, ¿vale? Pero me he reinventado muchas veces, como bien estaba comentando Marley y hemos hablado ya nosotras anteriormente. Me he reinventado en el área de marketing digital, comercio electrónico, páginas web, redes sociales, a todo lo que tiene que ver con los negocios online, los emprendimientos digitales. Y últimamente, pues por temas personales, también a nivel de terapias holísticas o terapias espirituales, porque forma parte de mi proceso personal, ¿no? Ujú. Entonces, ese es más o menos mi bagaje, mi background. Marley, cuando platicamos las dos sobre el tema, esto de el arte de reinventarse. En realidad, pues es un arte, pero cuéntanos tú un poquito más sobre esto, por favor. Sí, mira, me acuerdo cuando estábamos hablando para hacer el directo que te dije, oye, me resuena mucho esto porque era algo que en su momento, hace años, cuando yo pasé por el proceso, uno de los procesos de reinvención, lo comenté mucho con una amiga, ¿no? Porque como tú bien dices, reinventarse es un arte, ¿no? Creo que incluye muchísimas cosas, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, que van de la mano, ¿no? Es un camino que recorrer y, y, en el que dejarse llevar también muchas veces, ¿no? Entonces, como yo lo he experimentado varias veces, una de las conclusiones a las que he llegado es precisamente que el proceso no es solo a nivel profesional, porque mucha gente ve el término reinvención como de profesión, cambio de profesión, ¿no? Ujú, Y no nos damos cuenta, pero al hacer ese cambio tiene muchas implicaciones a nivel personal. Eh, y es ahí donde muchas veces tenemos que fluir, porque es donde más resistencias hay a nivel personal, a nivel mental, a nivel emocional. Es donde a veces más resistencias encontramos para hacer el cambio profesional. Otra de las cosas que no me he dado cuenta,
varios procesos de reinvención es que la gente piensa también que tienes que pasar por un quiebre horroroso, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, para reinventarte. Y eso no necesariamente es así. Eso, la reinvención puede ser un proceso que surja simplemente desde una idea y desde un momento a lo mejor de reflexión o de incomodidad, y entonces tú comienzas el proceso, ¿no? No necesariamente tiene que haber un quiebre o una ruptura, digamos, para que la persona se reinvente. Y otra cosa que también he aprendido es que no dejas de ser quien eres por reinventarte. También es como un mito que hay, no, mira, ha cambiado, mira cómo ahora es totalmente diferente. Hombre, sí, vamos por según qué procesos y cambiamos nuestra mentalidad, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de abordar las situaciones que vivimos a diario. Si cambiamos eso, obviamente desde fuera las personas nos ven diferente, pero nuestra esencia sigue estando ahí, porque nosotros no hemos dejado atrás todo lo que ya hemos aprendido, todo lo que traemos, ¿no? Y en mi caso muy personal, yo me he dado cuenta que yo sigo teniendo mis cosas de científica, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora las aplico diferente, porque yo ya no trabajo en el mundo de la ciencia, pero todo lo que yo aprendí en esos 15 años o más de 15 años en el mundo científico, yo lo sigo aplicando. Lo sigo aplicando en mi día a día, lo sigo aplicando en mis proyectos, en mis emprendimientos, en mis procesos de reinvención. Entonces, yo no he dejado de ser esa científica que era hace unos años atrás. Yo sigo siendo esa, lo que he añadido más cosas. Eso te iba a decir, porque fíjate de que muchas veces el reinventarse no es como que darse la vuelta o cambiar, digamos, totalmente, sino que es como que, bueno, depende de cada uno y depende del punto de vista y lo que cada quien haya vivido, pero también es mucho como que cambiar el punto de vista que se tenía o cambiar hacia dónde nos enfocamos. Sí, porque todas las personas hemos tenido de una u otra manera algún reinventarnos en algún momento de nuestra vida. Es cierto que pasa más frecuentemente cuando tenemos algún evento que nos marca o algo que nos haga el pensar o el analizar más esto, como por ejemplo, cuando, bueno, tú sabes de que yo me dedico a todo lo que es el acompañamiento en duelo, principalmente en pérdidas. Entonces, se mira mucho que cuando pierdes principalmente a un ser querido, entonces eso te remueve mucho por dentro y es como siempre digo, es el dolor total, porque no solamente te duele mentalmente, te duele físicamente y te duele algo que tal vez éter, les dirían muchos, espiritualmente, dirían otros, dependiendo de la religión, pero en ese dolor total que se tiene, te hace ese como pararte, como pensar, como decir, bueno, ¿y ahora qué? Entonces eso es un reinventarse también, pero no precisamente tenemos que tener algo de eso o tener una enfermedad, como fue en mi caso, digamos que estuviste entre la vida y la muerte para poder reinventarte para hacer esto, sino que como en tu caso, el venir y no lo voy a contar yo, quiero que lo cuentes tú, pero que haya pasado algo y que no precisamente tengas que tener alguno de esos extremos para poder reinventarse. claro, yo creo que yo he vivido de alguna manera como que los dos procesos, ¿no? Que estábamos comentando. Cuando yo migré, cuando yo migré, yo me vine para continuar mi carrera científica, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí hubo un duelo que nosotros lo hemos comentado, que muchas veces la gente no lo habla, el duelo migratorio, ¿vale? Pero digamos que ese duelo que yo viví en su momento sin ser consciente de que era un duelo, luego me llevó a vivir otro que era yo durante todo ese proceso de mi posgrado, mi doctorado que estaba haciendo para continuar con mi carrera científica, me fui dando cuenta de que aunque amaba lo que estaba haciendo, no iba a continuar por allí. Entonces ese primer proceso de reinvención fue que no hubo ese punto de dolor, ese punto de inflexión. Yo realmente no tuve una pérdida como lo que tú estabas comentando ahora, que se murió alguien o no, sino que me di cuenta en algún momento de, bueno,
tengo que cambiar, voy a cambiar porque por aquí no voy a seguir. Entonces me hice un plan, digamos, y fui llevando el proceso y me reinventé. Yo estuve a lo mejor, mira, yo empecé a reflexionar sobre esto en el 2016. O sea, y a lo mejor vine dando en el clavo y ya había dejado totalmente la ciencia y estaba enfocada en los negocios digitales, en los emprendimientos digitales en el 2020, en el 2021. O sea, pasaron 4 o 5 años, ¿no? Fue un proceso donde fui aprendiendo, desaprendiendo también, porque a veces tienes que desaprender algunas cosas para poder tener ese cambio de perspectiva que tú mencionabas, ¿no? De poder ver las cosas desde otro punto de vista. Y ese fue como que el primer proceso fue un proceso en donde como no hubo este dolor tan intenso. Y luego, sí, cuando yo ya empecé a tocar esta parte más espiritual, que es la que manejo actualmente, ahí sí. Y fíjate, no fue tampoco una pérdida, por lo menos no física, de un ser querido, pero yo sí siento que fue un dolor muy intenso, o sea, a nivel emocional, yo pasé por un proceso que yo sentía que yo estaba perdiendo a mi familia. Y ese fue el punto de inflexión, ¿vale? Fue para mí muy duro, fue un proceso muy personal que estaba viviendo aquí en casa y yo sentía que estaba a punto de perder a mi familia. Y eso fue como lo que me quebró. Ahí sí yo viví ese quiebre, yo viví ese dolor tan intenso, como tú comentabas, que decías que me duele hasta lo que no tengo físicamente, ¿sabes? Me duele el alma, que expresa mucha gente, dice, me duele el alma, me duele el espíritu. Así estaba yo. Y entonces ahí es cuando vivo el siguiente proceso de reinvención, que, que, que es ahora pues todo el tema de las terapias holísticas, las terapias espirituales que manejo, que comenzaron siendo herramientas para salir de ese dolor y me di cuenta de que ya no solo me servían para mí, sino que podía utilizarlas para otras personas en sus procesos también y que a mí eso me ayudaba a sanar. Sí, sí. Lo importante en todo esto es de que ahorita tú no lo puedes hablar, lo comentas y si te das cuenta, lo hablas con una sonrisa. O sea, no lo estás hablando ni desde la tristeza ni desde el dolor, lo estás comentando con una sonrisa. Y eso es algo también importante en las reinvenciones, porque algunas personas me han comentado, mira, después de cualquier cosa que haya pasado, de ese punto de quiebre, como decimos los coaches, de que existen, ¿qué sucede? No es de que sea un quiebre como literalmente la palabra lo dice, ¿va? Que me quiebro, que estoy así, que ya no, sino que es un momento en que te hace parar, reflexionar, venir y decir, ok, ¿qué va a ser lo que va a cambiar en mí? ¿Hacia dónde voy a estar? ¿Por qué lo voy a hacer? Y algo bien importante, ¿quiero hacerlo? ¿No quiero hacerlo? ¿En qué momento quiero hacerlo? Porque tú me dices, mira, fue con mi familia, no quería perder a mi familia, estaba a punto de, y eso fue lo que me hizo reaccionar y cambiar. Uh -huh. Pero eso, fíjate, Marley, de que es algo que lamentablemente no siempre se puede ver. Tú tuviste la suerte, la bendición, por decirte algo, de poderlo ver y de poder actuar. Pero cuando no se ve a veces eso, ahí sí, y de ahí viene lo de la sonrisa, no quiero enrollarme mucho en esto, pero de ahí viene lo de la sonrisa, porque tú pudiste verlo, tú pudiste actuar y tú pudiste actuar a tiempo, recuperar eso y hacer la reinvención. En ocasiones lo que sucede es que no se puede ver a tiempo, no se quiere ver a tiempo y entonces ahí suceden las cosas de que, bueno, ya pasó, ya está, me tengo que, y ya cuando dices el me tengo que, mírame hasta la voz y todo, es ya obligación, ya no es quiero reinventarme, sino debo reinventarme. Entonces es diferente y hasta eso tiene mucho que ver. ¿Es Uh así? -huh. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo he visto, he tenido personas cercanas que pasar por la situación que tú estás comentando ahora, ¿no? Están viviendo el dolor, están ahí en el punto de quiebre y no ven, o como tú bien dijiste, no quieren ver, ¿no? Lo que está sucediendo y lo que está por venir, porque a veces es algo que es inevitable. A veces es inevitable
Por mucho que tú lo esquives, por mucho que tú intentes, al final te terminas encontrando con la situación y tienes que resolverla. Y he visto cómo se sufre, o sea, la gente sufre muchísimo por tener esa resistencia, porque al final es una resistencia a ese cambio, ¿no? A soltar quizás, por apego, por lo que sea. Eh, y es duro ver a una persona pasar por ahí y fíjate, yo no me he caído en cuenta de eso, que soy capaz de hablar en el proceso desde la sonrisa porque yo me he dado cuenta, ¿no? De tengo que hacerlo. Pero, y es complicado ver cómo, porque luego desde fuera me imagino que tú ahí tienes más herramientas, muchísimas más que yo. Eh, ¿Cómo ayudas a la persona, ¿no? Que ves que está pasando por ese proceso y que no quiere ver, ¿no? Hacia dónde es que se tiene que dirigir. Y hay una cosa que cuando estabas hablando también me vino a la cabeza de que es que hay personas que inician el proceso de reinvención, eh, pero por agentes externos, que eso también lo he visto mucho. Son personas que son como empujadas, son empujadas, pero por un camino que no es el que realmente quieren. O sea, a lo mejor la persona sí que ha identificado que necesita un cambio, ¿vale? Pero no va por el camino, digamos, que quiere, que realmente desea, sino por el que dicen que debe ser. Sí. ¿No? Entonces se convierte en una reinvención, pero desde la obligación. Y eso también lo he visto bastante, bastante, y no lo he vivido en carne propia, gracias a Dios, pero me imagino que tiene que ser un proceso duro también. Sí, sí. Es que fíjate que ahorita que, que estaba yo leyéndote, si te fijas hasta en tu nombre, tú te pones Marley de off a on. Y eso, y solo ahí ya dice muchas cosas. Porque precisamente si tú estás en un momento en que estás off y quieres ponerte on, entonces tienes que hacer esa reinvención. Y hablando de que si me reinvento a lo que la sociedad me dice, a lo que los demás me dicen, no a lo que yo quiero, puedes reinventarte mil veces y puedes estarlo haciendo. Lo que pasa ahí es que ya no lo haces desde el punto de vista de tu felicidad, sino lo haces desde el punto de vista de lo que hace feliz a los otros. Entonces te anulas y ya no eres tú y tarde o temprano tú, por así decirlo, sale adelante. Sí. Y sale de una u otra forma. Y ahí te acuerdas como aquel dicho que dice, lo que tu boca calla, tu cuerpo grita. Y ahí es donde resultan las enfermedades, resultan un montón de cosas que tú como holística pues lo sabes perfectamente, todo lo que puede pasar por no hacer las cosas. Y ahí también entra mucho también todo lo referente a si realmente quiero o no quiero hacer algo. Y tú me dices que puedo yo tener muchas herramientas o no, pero te digo, la mayor herramienta que alguien puede tener sin mayor estudios de nada es poder a sí mismo verse. Y eso es algo que no a todas las personas les gusta hacerlo mal. Es increíble. Pero cuando le dices a alguien, mira, tómate un momento y mírate a ti mismo, pregúntate a ti mismo, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres? Ok, estás decidido. Ya al fin notaste que hay algo que está pasando que va mal o hay algo que quieres cambiar. No precisamente tiene que ir mal, hay algo que puede ir mejorando y que quieres que funcione mejor. Ahora la pregunta es, ¿ya sabes qué es lo que tienes que hacer tú? Y ya cuando les dices, mírate, analízate, ahí es donde ya, es que no quiero verme o no estoy acostumbrada o acostumbrado a verme. Entonces todo eso también requiere un proceso. Por ejemplo, en duelo, que es lo que yo acompaño, casi siempre con lo que empezamos es con que en primer lugar la persona tiene que buscarme, por así decirlo, porque tiene que tener ese compromiso de venir y decir, Marley, si quiero un acompañamiento, sí lo quiero, porque si hay alguien, por ejemplo, tú tienes a un ser querido que está sufriendo por un duelo y tú me dices, Marley, tú llámalo a él, yo te diría, no, porque entonces el compromiso no se da, es él el que me tiene que llamar a mí, porque es él el que tiene que decir, mira,
yo necesito un acompañamiento. Y ahí empieza todo el proceso. Y entonces supongo que algo parecido es lo que pasa contigo. Claro, sí, 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 totalmente. Y es una cosa que yo he aprendido a lo largo de los procesos que he vivido, lo que tú dices. O sea, si la persona no busca ese acompañamiento, eh, puede ir, porque puede ser que tome la decisión de ir a un proceso de coaching, a un proceso de mentoring, a una terapia, cualquiera la que sea, no va a obtener resultados, porque no está yendo por voluntad propia, no está Ujú. consciente de que se quiere trabajar. Y eso yo lo he visto tanto con las terapias que yo manejo como conmigo misma, vamos, conmigo Mm. misma, yo lo he experimentado. O sea, a veces que yo he ido a alguna terapia porque me la han recomendado, porque no sé qué, pero yo no estaba muy convencida de si era mi Sí, cabal. y no obtienes resultados. Y no quiere decir que la persona no haya hecho el trabajo bien, que el terapeuta Exacto, no lo haga bien, el coach no lo haga exacto. bien. Que yo no estaba en el momento adecuado, yo no fui con la apertura adecuada a ese trabajo, que a lo mejor en otro contexto, cuando soy yo la que toma la decisión de ir, de hacerlo, porque sé que me tengo que trabajar, porque sé que necesito ayuda, que esa es otra cosa, que la gente a veces no se deja ayudar y me incluyo, me incluyo. No es igual, no No, funciona igual. Tú puedes no ser muy funciona. en el momento del duelo, yo puedo ser muy buena en lo que hago, pero cuando la persona que nos busca no se deja ayudar, da igual lo que hagamos y todas las herramientas que le pongamos, no va a funcionar, Sí, no va a funcionar. no. Y es increíble cómo lo ves, o sea, lo ves. A mí me ha pasado muchas veces cuando la gente me da feedback, pero es que además, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me ha pasado a nivel de terapia, ya yo detecto cuando la persona viene y en la primera como entrevista que tenemos para explicarle lo que voy a hacer, cómo es el trabajo, todo, ya tú detectas cierta resistencia, ¿no? Ujú. Jolín, me sabe mal porque yo voy a entregar el todo por el todo y voy a hacer todo lo mejor posible, pero es muy probable que al final a esta persona no le ayude. ¿No? Sí, Me ha pasado poco, pero me ha pasado. Que sí. no llegas y no es que tú lo hayas hecho mal, es que la otra persona pues tenía cierta resistencia porque no era su momento, porque no estaba en Eso condiciones, te iba a decir por... de su momento. Ajá. Ujú. Yo no me acuerdo bien del dicho si es el alumno llega cuando el maestro está listo, no, es el maestro, es el maestro está listo, no me recuerdo cómo. El maestro, el maestro llega cuando el alumno está listo. Mira, ahora no me acuerdo. Algo así, algo así, me recuerdo yo que era el dicho, pero la idea es esa, la idea es esa, de que en realidad, bueno, tanto tú como yo que nos dedicamos a esto de la ayuda hacia los demás, realmente podemos ayudar lo que la otra persona quiere ayudarse. Porque, bueno, yo te lo hablo desde el punto de vista de duelo, que es lo que yo miro, y yo siempre digo, nadie sabe mejor que nadie cómo vivir su duelo si no es el doliente. Sí. Entonces, simplemente tú das las herramientas, tú das tu conocimiento, tú das tu estudio, pero el que realmente al final decide el cambio o no, el reinventarse o no, que es lo que usted estaba hablando, es la persona. A ver, Marley, realmente es un tema súper interesante y seguiríamos hablando mucho al respecto, pero por cuestiones de tiempo. Ya para concluir, algo que tú quisieras decirnos, ya sea algún resumen o si quieres darnos algún consejo o quieres darnos alguna conclusión, lo que tú quieras, ya para terminar, ¿qué nos dirías? bueno, mira, yo les diría que si sienten, si tienen ese llamado aquí dentro de que hay algo, da igual que no estén, como habíamos comentado antes, en ese momento de dolor, si sienten que hay algo que no encaja, que hay algo que necesitan cambiar para mejor o tal, que busquen ayuda, o sea, y que se dejen ayudar, obviamente, ¿no? Porque también muchas veces intentamos hacerlos solos, pasar por el proceso solos,
y es muy complicado, lo digo por experiencia propia. No es lo mismo intentar hacerlo tú solo, que no sabes, no tienes las herramientas, que buscar ayuda y dejarte ayudar por las personas que ya han pasado por ese proceso, que tienen herramientas, que saben cómo te pueden acompañar, que saben cómo te pueden aconsejar, cómo te pueden guiar. Entonces, si sientes que tienes la necesidad de cambiar algo en tu vida, no dudes, busca a alguien con quien resuenes, que eso creo que también es súper importante, a una persona con la que tú te sientas de alguna manera identificada, que resuenes con su forma de trabajar, para que te brinde esa ayuda, ese acompañamiento que necesitas. Muchísimas gracias, Marley. ¿Dónde podemos localizarte, Marley? ¿Cómo estás en tus redes sociales o dónde pueden escribirte fácil? Estoy presente tanto en Facebook como en Instagram, como en TikTok, como Marley de off a on, ¿vale? Todo junto y con minúscula. Todo junto y en minúsculas, sí. En las 3 redes sociales. Realmente soy más activa por Instagram y por TikTok, ¿vale? Aunque últimamente las he tenido bastante abandonadas por temas personales. Este verano retomamos la actividad por las redes sociales, pero ahí me pueden encontrar, y para hablarme directamente de una forma más personal, en el link que está en mi perfil de Instagram, pueden ir allí y ahí van a encontrar para lanzar con mi WhatsApp. Perfecto. Recuérdense, Marley se escribe Marly. Ya de memoria va, porque yo no sé por qué se me quedó. Marley de off a on. Entonces, todo junto lo pueden localizar. Muchísimas gracias, Marley. Te agradezco mucho. Dime. Gracias a ti, de verdad. Yo encantada de compartir contigo. Gracias, igual, Marley. Un abrazo, un besote inmenso hasta España. La mejor de lo mejor. Y disfrutemos de este verano, que como decimos, ¿verdad? No podemos hacer nada al respecto más que disfrutar de este calor, verlo, y ahí viene otra vez, verlo desde otra perspectiva, así como, bueno, que alegre, que ya cambiamos de ella, por lo menos aquí ya dejo un poquito de ver la nieve, ya miro un poquito el sol, y entonces siempre es bueno cualquier cosa ahí de tenerlo. Muchísimas gracias, Marley, un besote grandote y nos vemos a la próxima. Y a todos, pues, nos vemos en el siguiente en vivo que tengamos. Beso. Nos vemos. Hasta la próxima.